Les voy a mostrar la manera en que resolví el desafío propuesto por Trevor Curry. En el momento de resolver este ejercicio no conozco la manera en que lo resolvió ni su solución, de modo que este video se hará público una vez que él publique el suyo. Bien, les voy a recordar el enunciado del ejercicio. El ejercicio trata de un anillo de alambre circular de alambre centrado en el eje de coordenadas de 10 centímetros de radio y que tiene una resistencia de 10 ohmios. Sobre él se induce una fuerza electromotriz a través de un campo magnético variable en el tiempo, entrante, uniformemente creciente en el tiempo, que varía a razón de 1 Weber por segundo, o sea que la FEN inducida en cualquier circuito que contenga a esta variación de flujo va a ser de 1 voltio. De acuerdo a la ley de Faraday, como el campo es entrante, aplicamos la regla de la mano derecha y vamos a obtener una FEN inducida que se opone al aumento de este campo en sentido antihorario, y una corriente I, una corriente que va a ser de la FEN inducida 1 voltio dividido 10 ohmios, o sea una corriente de 0,1 ampere. Lo que pide el enunciado es primero calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B y después encontrar dos puntos entre los cuales la diferencia de potencial sea el 20% de 1 voltio, o sea que sea de 200 milivoltios. La distancia a la cual está centrado este campo, D, es igual a 6 centímetros y el radio de la circunferencia, como hemos dicho, es de 10 centímetros. Bueno, vamos a comenzar con la resolución de este problema. Lo primero que hay que ver es si es realmente un circuito de corriente continua. O sea, acá, si el campo eléctrico inducido es más intenso en esta región por estar más cerca de la variación de flujo, o sea, acá vamos a tener un campo eléctrico inducido no conservativo mayor, y acá un campo no conservativo menor. Las cargas van a tener mayor impulso en esta región y menor impulso de acá, entonces podría ser que la corriente aumente cuando está por acá y disminuya acá y tengamos un circuito oscilante. Pero, suponiendo que la fuente que genera este campo magnético variable es suficiente para mantener esta estructura de campo, independientemente del campo magnético generado por esta corriente, entonces se va a llegar a un estado estacionario en donde la FEN inducida es continua y la corriente es continua, o sea que estamos frente a un circuito de corriente continua. Entonces, de alguna manera, este campo inducido, que no es uniforme, sino que varía a lo largo de la circunferencia, va a tener una divergencia distinto de cero, va a haber acumulación de cargas de un signo, cargas de un lado, del otro lado va a haber cargas de signo opuesto, y se va a generar un campo electrostático. Acá el campo electrostático va a tener esta dirección, tratando de que el campo total se ajuste para tener la corriente. Acuérdense que la corriente la densidad de corriente es J, es la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, para que la corriente sea constante, la densidad de corriente tiene que ser la misma en todos los puntos y el campo eléctrico tiene que ser el mismo. Entonces, la diferencia entre el campo no conservativo y el campo electrostático originado por esa acumulación de cargas tiene que ser este campo eléctrico y tiene que ser el mismo en todas las partes. O sea, acá, en este punto, el campo eléctrico va a ir en este sentido para disminuir y acá va a tener que ir el campo electrostático en este sentido para tratar de compensar la disminución de campo. O sea que vamos a tener líneas de campo que nacen cargas positivas de este lado y cargas negativas acá, o sea que nos tendría que dar una diferencia de potencial negativa. En principio tendríamos que llegar
a un resultado de ese tipo. Bueno, para poder resolver este ejercicio, fíjense que podemos plantear para el lado izquierdo un circuito equivalente. Para el lado izquierdo tendríamos una fuerza electromotriz en el lado izquierdo en serie con una resistencia de 5 ohmios, que sería la resistencia de esta mitad. Acá estaría el punto B, y después tenemos una resistencia de 5 ohmios, y acá una fuerza electromotriz del lado derecho, y acá estaría el punto A. Y esta es la diferencia de potencial BA menos BB que queremos calcular. Si resolvemos este lazo, tendríamos esta malla, tendríamos E izquierda igual a I por R, o sea 0,1 por 5, 0,1 amperes por 5 ohmios sería 0,5 voltios, menos VAB porque entramos por el borne negativo. Y si resolvemos el otro lazo, E derecha, lo que ponemos por acá, va a ser 0,5 voltios, que es la caída de la resistencia, más VAB. Por otro lado, sabemos que E izquierda más E derecha tiene que ser igual a 1 voltio, que es la fe inducida. Bueno, tenemos la suma de estas dos, o sea, la suma da 1 voltio, y la diferencia, podríamos hacer la diferencia E derecha menos la fe izquierda. Si restamos, esto se va y quedaría 2 veces VAB, o sea, dividido 2, esto sería VAB. O sea que acá tenemos dos ecuaciones, la suma igual a 1 voltio y la diferencia dividido 2 igual a la diferencia de potencial que queremos calcular. Pero las incógnitas son la fe inducida del lado derecho, la fe inducida del lado izquierdo y la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces tenemos 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces no nos queda otra que encontrar la fuerza electromotriz inducida a partir del cálculo del campo eléctrico inducido, y eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer.